Fuerzas encontradas. Por un lado, previo a las elecciones y ante malas señales de política económica, el bono a 100 años hizo mucho ruido en los mercados, fue una señal de que el gobierno pensaba que en un siglo no iba a conseguir mejores tasas, ¿no? Fue interpretado así. También recibió un golpe de calificadoras nacionales que le negaron la categoría de mercado emergente, y ante todo eso, previo a las elecciones, muchos empezaron a comprar dólares por las dudas, como suele pasar, previendo que, bueno, van a subir el dólar después. Esta política chocó. Tradicionalmente, ¿qué pasa cuando alguien hace eso? Va al Banco Central, si tiene plata, pone la plata para mostrar una señal de estabilidad, de que tiene control de la economía. El Banco Central dice, yo creo en el libre mercado, no intervengo, y el dólar empezó a subir su escalada. Y si me preguntás a mí cómo termina esto, yo creo que esto termina en un llamado al presidente del Banco Central diciéndole, paralo. Está muy lindo los libre mercado para los manuales, para los modelitos teóricos, etcétera, pero esto es la Argentina, y si no intervenís en el mercado de cambio, dejás que el dólar se vaya donde quiera por el libre mercado, volamos todos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene eso? Supongo que vos tenés más información que nosotros, que cuando vos pasás la barrera, aunque vos hoy vuelvas a 16,50, ¿sí? Cuando pasás la barrera de 17, alerta el tema precios. Y hay gente que ya, en una lista, ya puso el dólar a 18, no a 17. Sí, contámelo a mí, que fui a comprar pastillas de freno ayer para el auto y ya me las habían remarcado. Por eso que se anticiparon rápido. automático, es un segundo. Sí, por eso. Baja, ¿no? Jamás. No, jamás baja. Que vuelva, retrocede el dólar, pero los precios nunca bajan. Sí. Hay productos que son absolutamente sensibles a esto, a la cotización. Es como si fuera la moneda directamente. Ayer estaba a 16,50, subilo. Sí, acá tenemos un doble impacto, porque subió el dólar y los combustibles en una cuestión de una misma semana. El mismo día. Son dos precios muy sensibles. ¿Por qué? Porque le pegan un montón de productos. Sube el precio de un alfajor, no pasa nada. Bueno, los alfajores salen más caros, pero si vos subís el combustible, no solo cuando cargas el tanque de nafta es mucho más caro, sino que aparte todos los productos tienen que ir de un lado al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que le pega a todos los productos. Y el dólar pasa un poco lo mismo. Todo lo que viene de afuera cotiza en dólares. Y todo lo que Argentina vende, todo lo que Argentina vende afuera, sobre todo la cuestión alimentaria, también cotiza en dólares. Y después, en base a eso, suben los combustibles, el dólar, suben muchos precios, el resto dice yo no me voy a quedar atrás y marca su cancha. Por lo tanto, lo que prevé el impacto que va a tener la suba de combustible del dólar es que la baja de la inflación, que se venía dando muy lento y mucho menos que lo que preveía el gobierno, es probable que toque un piso y tengamos un repunte de inflación previo a las elecciones. El piso fue 1,3 en mayo, ¿sí? Dicen que va a ser entre 1,4 y 1,7 en junio. Sí, y esto es probable que la acerque al 2. ¿Retroalimenta esto para julio? Sí, que va a acelerar la inflación para julio. Y obviamente la pauta del 17%, que ya era de ciencia ficción cuando se dijo, del gobierno nacional. Pero ahora la extendieron a 20. Ahora la extendieron a 20 y después lo van a extender un poquito más. Recordemos, el año pasado habían dicho que iba a ser del 25 y dio 40, ¿no? Sí. Como para que tengamos que se manejan con amplios márgenes en lo que es sus pautas de inflación. Ahora, digamos, ¿cómo afecta esto al nivel de actividad? Porque acá el punto central, independientemente obviamente del valor del dólar, lo que tenés es como telón de fondo. ¿La actividad crece o no crece? ¿Hay más empleo o menos empleo? ¿Cómo es la historia? Bueno, la actividad venía planchada y muy variado, ¿no? Sí. Teníamos la construcción, empezó a levantar los últimos meses de la mano de la obra pública, algo típico en un año electoral, mientras que la industria seguía golpeada por las importaciones y por la baja del consumo interno. En ese contexto uno empezaba a ver que la caída del consumo empezaba a recuperar un poquito, porque si bien eran malas, algo es algo, había habido aumentos en las paritarias y el dólar planchado, las tarifas planchadas, hacía que la gente empecé a tener un poquito más para gastar. Esto se empezaba a ver apenitas en junio, julio, se veía que la caída del consumo empezaba a estancarse y uno preveía, bueno, de acá a las elecciones va a crecer un poco. El anuncio de suba de combustible y del dólar hace prever que esa recuperación del consumo, lo más probable es que se pinche nuevamente, porque la gente no va a obtener, digamos, el aumento de la paritaria, lo va a tener que poner ahora en el tanque de nafta. Estábamos tratando de averiguar con el comercio cómo había con el efecto aguinaldo, y me dice que no se sintió en el consumo. Sí, porque las familias están muy endeudadas, ¿no? Sobre como todo que ya estaba gastado de antes y que no produjo una especie de boom de ¿Se va a repetir lo del año pasado? Que muchos pagaban facturas vencidas. Sí. El aguinaldo se va en la factura de la tarjeta que tiene acumulado intereses y impago de no sé cuánto, y pum, vamos a cancelar un par de deudas. Porque no se notó en la calle, lo que dice que no se notó en la calle. Así como la baja del consumo
fue menor de lo que uno se hubiera esperado con los aumentos de tarifa, etcétera. ¿Por qué? Porque mucha gente salió a matar los ahorros y a gastar con la tarjeta lo que no podía gastar con sus ingresos. Cuando recupera un puchito como el aguinaldo, esa plata va a cubrir las deudas. Entonces, eso hace que se note menos el aguinaldo que en otros periodos, que la gente venía más floja de plata, entonces el aguinaldo era un extra que decía, bueno, lo reviento para pasarla bien un poco. El dólar, la inflación, en el presupuesto por lo menos hablaban de un 18, el dólar de 17, dólar de 18, ¿vamos a terminar el año con 18 pesos el dólar? Mira, yo creo que el dólar lo maneja el gobierno, porque el gobierno, básicamente el dólar hoy día se sostiene en el endeudamiento del Estado. Están endeudando el Estado para conseguir los dólares. Sí. Y con eso tienen margen para manejar la política económica. Lo que uno tiene la duda es, bueno, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno realmente con la política del dólar, ¿no? Si quiere recomponer la competitividad de algunos sectores, hay muchas quejas del sector agropecuario, ¿no? Uno diría, bueno, nunca están conformes, claro, ¿no? Porque bajaron las retenciones. Quieren más alto el dólar. Dicen, ahora el dólar está muy bajo, quieren más, pese a que repuntó un poco el precio internacional, ¿no? Y que deberían estar compensados. Pero por el otro lado sabemos que cuando sube el dólar... No, pero ahora le metieron el sablazo al combustible ahora. Sí, al gasoil. Al gasoil, claro. Sí, creo que empataron la suba del gasoil con el precio internacional. 33% del costo, del 33% del consumo de gasoil lo usa el campo. Sí, pero bueno, le aumentó 5% del precio internacional. ¿Qué es esto de la jubilación real? ¿Me lo explicás, Andrés? Sí, mira, se suele comparar cómo evolucionó los precios y la inflación y dice, bueno, la inflación fue 60% acumulado desde que asumió Mauricio Macri, los jubilados aumentaron 55%, y dicen, bueno, perdieron un 5%, pónganle. O sea, entre noviembre y mayo... Noviembre de 2015, Noviembre de 2015, mayo 2017. Claro, este razonamiento, ¿qué es lo que tiene errado? Que como decía hace mucho tiempo el general Perón, los precios suben por el ascensor y los salarios, las jubilaciones por la escalera. O sea, vos estás muchos meses, los precios suben todos los días. Claro. Y a vos tu salario te sube 2, 3 veces por año, con suerte. suerte. 8.300 pesos. Entonces, si vos descontás cuánto perdió cada mes, ¿no? Los meses que la jubilación no aumenta, pero los precios sí, después recupera, pero después sigue perdiendo, básicamente le sacaron a cada adulto mayor de la Argentina un mes y un poquito más y 10 días de jubilación, ¿no? Al que cobra la mínima, le sacaron básicamente una jubilación y un poquito más a través de, ¿qué? Un mecanismo, yo lo llamo punguismo económico, porque no te das cuenta, ¿no? Punguismo económico, vos subís al colectivo, te bajás, no te diste cuenta, te falta la billetera. Esto es parecido, porque acá vos decís, yo estoy cobrando la jubilación todos los meses y no te diste cuenta y te sacaron un mes y 10 días de jubilación. Bueno, ahí tenemos otro, el salario mínimo, ahí perdieron 10.300. Claro, hablemos del salario mínimo nacional. Sí, el salario mínimo nacional, una cosa muy similar, ¿no? Ahora se estaba discutiendo el nuevo aumento, no cerró las expectativas, pero bueno, hasta ahora, ¿cuánto perdieron los que cobran un salario mínimo en la Argentina? También, 10.341, que es básicamente un salario y un poquito más, y un 20% más. La mitad de la población gana menos que el salario mínimo. ¿De dónde surge ese tema? ¿Quiénes pagan el salario mínimo? ¿Cómo es esta historia? Sí, mira, el INDEC, por un lado, te dice que la gente, no sé, la mitad, el 40% de la gente gana menos de 10.000 pesos. Sí, ahí hay dos cuestiones. A ver. Por un lado, ¿Es nominal el salario mínimo? No. Por un lado, la encuesta del INDEC se basa en que te preguntan cuánto ganás. Siempre cuando a vos te preguntan cuánto ganás, te tirás un poco tirás tu ingreso principal y no decís que tenés 2, 3 changuitas con la que haces. Entonces, siempre, históricamente y en cualquier país, subvalúa el INDEC en la encuesta cuánto es el ingreso promedio de los argentinos. Está bien, está bueno. Eso por un lado. Y por el otro lado, el salario mínimo, obviamente nosotros tenemos en la Argentina que 1 de cada 3 trabajadores, un poquito más, trabaja en la informalidad. Sí. E incluso, bueno, algunos sectores de empleados municipales, muchas veces del interior, etcétera, que está bien, trabajan menos horas, esto y lo otro, pero no llegan a alcanzar, y no tienen paritarias o no alcanzan el ingreso mínimo. Entonces, hay un porcentaje de la población donde este salario mínimo, uno diría, es nominal. Pero ojo, porque también por cuestiones legales, si vos tenés un empleado no registrado y le pagás por abajo del mínimo, podés tener complicaciones el día de mañana con un juicio laboral extras. Entonces, muchos para cubrirse por lo menos pagan el mínimo, entonces empuja un poquito, no es una política nominal, sino que tiene cierta incidencia en la realidad. Pero por eso digo, porque es raro con la cifra de INE que te dicen la gente gana mucho menos, digo... Sí, obviamente el que está haciendo una changa vendiendo en el tren o vendiendo tortilla en la calle no tiene salario mínimo. Eso no tiene éxito. Te hago una última pregunta, ¿vos le crees mucho al INDEC? No, yo creo que los datos del INDEC, uno en cierta forma están bien. En la actualidad no hay grandes sospechas, lo que sí hay datos
y cuestiones que uno dice metodológicamente hicieron una pequeña trampita. Básicamente uno dice, bueno, en la inflación el peso que tienen los servicios públicos es muy bajo, ¿no? Y eso hace que la inflación sea un poco menos que la real. Yo te pregunto por otra cosa. En los datos de INDEC aparece ayer con grandes